Una vez más, bienvenidos sean todos. Continuamos con la serie llamada Volver a Dios, la cual está basada en el libro del profeta Zacarías. Esta serie tiene como propósito animar a cada uno a volver a Dios. Como parte del contexto ya explicado en reuniones anteriores, ¿verdad? Dijimos que Dios usó al profeta Zacarías para animar a los judíos a volver a Dios, ¿verdad? A volverse a Dios. Y esto pues sucedió en los años 600, 500 antes de Cristo, cuando 50,000 judíos aproximadamente regresaron a Jerusalén, cuando unos 70 años atrás había sido invadida, ¿sí? Solo oiga porque no sé qué. Déjenme poner acá. No. Entonces regresaron los judíos a Jerusalén, ¿sí? Y el profeta Zacarías es enviado para poder venir y animar al pueblo a que puedan construir el templo. El propósito del libro de Zacarías es animar y dar esperanza al pueblo judío, llamándolo a un arrepentimiento genuino, ¿sí? De volver a Dios, a obedecerlo y a abandonar todas aquellas malas prácticas y conductas que ellos tenían. En ese mismo efecto que tuvo el hecho de que Dios haya usado al profeta Zacarías a animar al pueblo judío a regresar, a volver a Dios, ese mismo efecto pretendemos con la serie que pueda venir y hacer ese mismo efecto en nosotros, ¿sí? Bien, por último, también como contexto de la serie, dijimos que el libro de Zacarías, a su inicio figuran 3 nombres, y los 3 nombres son, pues el primero Zacarías, que significa el Señor recuerda. Luego el segundo, que es Berequías, el papá de Zacarías, que significa el Señor bendice. Y el tercero, que es su abuelo, llamado Ido, que significa el tiempo fijado. Entonces, si hacemos, dijimos también que si hacemos la unión de los 3, significa Dios recuerda y bendice a su tiempo, ¿sí? Así que ahí donde están, antes de entrar al tema de hoy, yo les quiero pedir que puedan cerrar sus ojos y podamos darle gracias a Dios por este tiempo y encomendarlo en sus manos, ¿ok? Señor, te damos gracias por el día, Señor, que tú nos has regalado, por el don de la vida que de igual manera, Señor, recibimos de ti. Gracias por este tiempo por el cual nos podemos conectar, podemos aprender de ti, podemos conversar. Te suplicamos, Señor, que tú puedas tomar control de él y que tú puedas hablar a nuestra mente y a nuestro corazón, para que podamos venir, Señor, y aprender de ti y ser como tú. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos con el tema de hoy. Hoy vamos a ver el tema que se llama rescate. Y en su significado, rescate significa, voy a hacer esto. Rescate significa el precio que se paga por alguien, ¿sí? O por algo, ¿para qué? Para liberarlo o recuperarlo. Para propósito del tema, desde el punto de vista bíblico, definimos como rescate el acto de Jesucristo al dar su vida por nosotros para rescatarnos y así pagar por todos nuestros pecados. Y muchos dirán, ¿por qué fue necesario eso? Bueno, la misma Biblia dice y enseña que nadie, es decir, ni ustedes ni yo, podemos pagar a Dios el precio del rescate por nuestra vida. Solo el rescate que fue hecho por Jesucristo puede liberarnos de toda condenación o del castigo a pagar por nuestros pecados. Entonces, de ese rescate es que vamos a conversar el día de hoy. Y cuando digo que nadie puede pagar el precio del rescate por su vida,
Lo vemos en el Salmo 49, 7, 8. ¿Sí? Dice, nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Entonces, solo había una manera y era la vida del mismo Dios por medio de Jesucristo, el pagar por ese rescate por nuestras vidas. Solamente ese era la vía. No había otra, ni el oro ni la plata, porque al final el oro y la plata, la Biblia dice que corresponden a Dios, que son de Dios. ¿Qué otra cosa pudiéramos agregar? Va a estar difícil, ¿verdad? En resumen, no había, era únicamente Jesucristo. ¿Ok? Avanzamos. Ahora, como contexto de la serie que daba al inicio, hay dos frases, dos oraciones que extraemos del libro de Zacarías 1, 3 y 4, que dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas. Entonces, esas son las dos frases o dos oraciones en las cuales la serie se basa y la cual estamos pues aprendiendo, compartiendo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, el precio del rescate que Jesús pagó fue demasiado alto como para que vivamos, o sea, ustedes y yo, para que vivamos o muramos alejados de Dios. En el corazón de Dios está que ustedes y yo podamos volvernos a Dios. Ese es el propósito. Así que hoy vamos a ver los versos principales donde está se basa el tema de hoy, que como ya lo ven en sus pantallas, se llama Rescate como parte de la serie Volver a Dios. Así que veamos, vamos a leer y luego vamos a contextualizarlo. ¿Sí? Dice, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias y en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban ahí, dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Entonces dije yo, pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Eso lo podemos ver en Zacarías 3 del 1 al 5. Ahora, vamos a regresar de donde está el inicio de nuestros versos y vamos a contextualizarlos. Entonces, ¿de qué trata? Estos 5 versos hallados en el capítulo 3 del libro de Zacarías está hablando de la cuarta visión que tuvo el profeta Zacarías, que Dios le permitió ver. ¿Dónde sucede? En la corte celestial. ¿Quiénes son los actores? Bueno, los actores son Dios como el juez, el ángel del Señor, que es la imagen de Jesús, ¿sí? Que es el defensor, Satanás, que es el acusador, Josué, que es el sumo sacerdote, quien representa a Israel y que es el acusado. El asunto a tratar acá, o que están tratando, es la acusación por el pecado. Entonces, los amigos abogados, presumo yo que se ubican muy bien porque están los representantes en un juicio y entonces aquí es donde se desenlaza lo que vamos a aprender hoy. Ahora, las acusaciones
de Satanás eran terribles contra Josué e Israel, que el ángel del Señor tuvo que intervenir, es decir, Jesús tuvo que venir y decirle que el Señor te reprenda. Ahora viene una pregunta. Como vemos en el verso 2, dice, ¿acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Recordemos que en el contexto Josué, quien había regresado como parte de esos 50,000 cautivos que estaban en Babilonia y que regresaron a Jerusalén, Josué era uno de ellos y Josué tenía una posición muy importante, y es que él era el sumo sacerdote, ¿sí? El que representaba a Israel. Por consiguiente, él cargaba sobre sus hombros, ¿sí?, el pecado de Israel. Entonces, dijimos que Josué representaba al pueblo de Israel que había sido rescatado del fuego del cautiverio en Babilonia. Lo más importante acá es que el mismo Dios fue quien los rescató, así como lo dice el libro de Esdras capítulo 1, donde dice, el Señor dispuso el corazón del rey Ciro, rey de Persia, para que los judíos regresaran. Desde ahí vemos nosotros la intervención de Dios. Él dispuso el corazón del rey para que los judíos pudieran regresar. Ahora, como vimos hasta acá, pues es un juicio, están los personajes, están las distintas palabras que se cruzan entre uno y otro, ¿sí? Y empiezan las primeras afirmaciones o evidencias, y una de ellas fue la que vimos del hombre rescatado del fuego, que representaba a Josué, y versus también que él representaba a Israel. Ahora, si continuamos con los siguientes 3 versos, dice, Josué estaba vestido con ropas sucias. ¿Qué era la ropa sucia? Representaba o representa los pecados del pueblo de Israel que Josué llevaba sobre sus hombros por ser el sumo sacerdote. Y aquí viene una figura que ustedes y yo debemos de recordar, y es similar a la posición de Jesús como único gran sumo sacerdote, cargando sobre sus hombros el pecado de ustedes y mío. Esa es una analogía, y eso lo podemos encontrar en Hebreos 4 del 14 al 16, donde dice que Jesús es el único gran sumo sacerdote. Ahora, siguiendo con las frases, dice, quítenle las ropas sucias. Quitar las ropas sucias que Jesús le estaba ordenando a los ángeles que estaban dispuestos a servirles en los versos que estamos hablando. El significado era quitar o perdonar el pecado de Israel. Ahora, dice, ya te he liberado, le dice el ángel, es decir, el ángel del Señor le dice a Josué, le dice, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa. Entonces, ¿qué es liberar de tu culpa? Bueno, como dijimos al inicio en la definición del tema de rescate, el rescate como tal es pagar un precio. Entonces, lo que el ángel del Señor, que es la imagen de Jesús, dice o le está diciendo, mejor dicho, es, mira, yo ya pagué el precio por ti, yo ya te rescaté de Babilonia. Y luego sigue la segunda parte de esa frase y dice, ahora voy a vestirte con ropas limpias. ¿Qué es vestirte con ropas limpias? Bueno, el exilio ha terminado. Ya después de 70 años, ya te rescaté, ¿sí? El exilio ya terminó y tienes una nueva vida. Aquí en adelante, lo pasado es lo pasado, de aquí en adelante todo va de nuevo. Y luego viene la intervención o lo que dice el capítulo 5 y dice, pónganle también un turbante limpio en la cabeza. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quería decir? Bueno, recordemos que allá en los primeros libros de la Biblia, como es el Éxodo,
Dios dice que como parte de la vestimenta del sumo sacerdote Aarón, él debía de llevar acá en la frente su turbante y llevaba una placa que decía consagrado al Señor, es decir, santificado a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Le está diciendo, además de que ya te perdoné, ya te rescaté, ya te liberé, te voy a santificar. Entonces, ahí la figura del por qué el turbante, porque le está diciendo que ya está consagrado. Además de que ya lo perdonó, ya está consagrado, ya es parte de él. Y hay la última frase que quisiera resaltar, dice, mientras el ángel del Señor permanecía de pie. O sea, todo se estaba dando frente al ángel del Señor, que como decíamos, el ángel del Señor, cuando nosotros vemos esa frase en el Antiguo Testamento, es una referencia a Jesús. Entonces, todo se está desarrollando frente a Jesús y Él está de pie. Es una escena, es una imagen que a mí en lo personal me animó, me hizo como el corazoncito un poco melancólico, si lo queremos ver así, al ver esa escena. ¿Y saben por qué? Porque ahora lo vamos a personalizar. Vamos a regresar. Y entonces, cuando digo que vamos a personalizarlo, ahí figura la palabra de Josué. Ahora cambiémosle el nombre. Pongámosle ahí el nombre de ustedes o el nombre mío. José, María, Juan, Pedro, César, Lucas. Pongámosle ese nombre y personalicemos. Y entonces volvamos a ver otra vez las distintas frases que hemos compartido. Diría entonces, ¿acaso no es este hombre o mujer, ¿verdad? Con su nombre ahí, un tizón rescatado del fuego? Porque esa persona de ahí puede ser tú o puedo ser yo. Si reemplazamos a Josué con nuestro nombre, con nuestra persona, podemos ser tú o yo. ¿Y por qué digo podemos? Porque al final es una decisión que cada uno debe de tomar. Luego dice, tú y tus ropas sucias. Bueno, ahí decía dice en el verso original, dice, Josué estaba vestido con ropas sucias. Entonces reemplaza el nombre Josué y ponle tu nombre. César estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Entonces, ¿qué es? Yo con mis pecados que llevo sobre mis hombros. Yo. Quítenle las ropas sucias, como vemos en el verso 4. ¿Qué es? Bueno, Dios te puede perdonar de todos tus pecados si tú así crees en Él que lo puede hacer. Luego dice, ya te he liberado de tu culpa. ¿A quién? A ustedes y a mí. ¿Qué significa eso? Bueno, que ya nos rescató de donde nosotros estábamos o estamos. Si estábamos, pues Él ya lo hizo. Y si estamos, Él puede hacerlo si nosotros le damos esa oportunidad. Y luego continúa. Y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Una nueva vida. Esa nueva vida, de igual manera, Dios nos la da a nosotros cuando así nosotros decidimos por voluntad propia ser rescatados por Dios. Y luego viene la figura del turbante, ¿verdad? El turbante limpio en la cabeza, que significa consagrado al Señor. Es decir, una vez que Él ya te rescató, también te consagra a Él. Te pone tu plaquita, si lo quisiéramos ver así, que dice consagrado al Señor. O otra versión le dicen santificado a Jehová. Tú ya eres limpio de toda maldad, de todo pecado, de toda falta. O sea, Él te rescata totalmente. Ahora, siguiendo, ¿por qué decimos
¿por qué hacemos énfasis en la figura de Cristo, en la figura de Jesús? ¿Por qué? Bueno, los versos que estamos leyendo a continuación, ¿verdad? O que está en su pantalla, lo dice. 1 Timoteo 2, 5, 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Y siguiendo con el otro verso de Marcos 10, 45, dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está la figura de Cristo. Entonces, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Como vimos en los versos anteriores, el ángel del Señor, que representa a Jesús, era o es el único mediador que estaba ahí en la escena entre Dios y Josué. Y de igual manera, en nuestra actualidad, es el mismo mediador único que está entre ustedes y Dios. Es el único. No hay nadie más. No hay otra persona, no hay otro nombre, no hay otro medio, no hay otro, lo que ustedes quieran ponerle, no hay. Solamente es Jesús. Ahora, dice también en el siguiente verso, Jesús es quien dio su vida por rescate por todos. Y por consiguiente, nadie más puede rescatarnos. Nadie, solamente Él. Ahora, ¿por qué? Lo vamos a ver más adelante. Pero Jesús es el único que puede rescatarnos de esa separación eterna si nosotros no creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Continuando, pues, dicen los siguientes versos en Mateo 16, 26, pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? Esas son las dos preguntas que Mateo hace o registra. En Zacarías 3:1 dice, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. Ahora, cuando nosotros vemos que dice, ¿qué dará el hombre en rescate por su vida? Esa pregunta, de igual manera, si bien es cierto que Jesús lo hizo a los judíos, a los israelitas en su tiempo, esa pregunta también va para nosotros. Es para nosotros. ¿Se han preguntado ustedes qué es lo que nosotros podemos pagar por rescate de nuestra vida? Pónganle un precio o pónganle, no sé, algo que ustedes dirían, sí, yo creo que esto sí lo puede pagar. Lo cierto es que no hay nada. Nadie lo puede hacer y nada lo puede lograr. ¿Qué dará? Luego dice, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. Ese es el inicio de los primeros 5 versos que leímos. ¿Qué significa estar de pie ante el ángel del Señor? Esa escena, según el libro de Apocalipsis, de igual manera ustedes y yo vamos a estar un día frente al Señor. Ya sea para coronación, para todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, o para condenación si no lo hemos hecho. No hay, o es de una manera o es de otra, pero no hay intermedios, no hay puntos en los cuales como lagunas o espacios o momentos, no lo hay. O es uno o es otro. Entonces, quiero enfatizar y quizás acá tomarme unos minutos para decir que el único que puede rescatarnos de donde nosotros estemos, de la situación que estemos atravesando, independientemente de lo que hayamos hecho, es únicamente Jesús. Nadie más. Nadie más.
Por eso el verso de Mateo 16:26 inicia, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿De qué le sirve? Es una pregunta que ustedes y yo tenemos que respondernos. Porque muchas veces, ya sea que los que no han creído en Cristo, se han alejado de Dios por alcanzar el mundo, por el famoso éxito que en su definición, como veíamos en las conferencias de liderazgo, del éxito que representa para el mundo. Se han alejado y viven alejados y no quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque tienen miedo de perder eso que ellos han ganado, han logrado. Pero Dios les dice, oigan, ¿de qué les sirve eso si al final van a perder su vida? ¿De qué les sirve? De nada. Ahora, los que ya creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, entonces nosotros ya hemos sido rescatados de esa condenación, de ese pago, del pagar por nuestros pecados. Sin embargo, quizás nuestros afanes, nuestras cosas del día a día, en fin, nos tienen alejados, ¿sí? Y no es por un tema de perder lo que Dios ya nos dio, es decir, de perder la salvación. No estamos hablando de eso. Simplemente nos alejamos porque no queremos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Simplemente queremos buscar nuestro deseo. Queremos hacer lo que nosotros creemos que es correcto, que es bueno para nosotros. Pero aún eso también está alejado de la realidad de Dios. Porque solo Dios sabe lo que es mejor, lo que es excelente, lo que es súper, súper bien para uno. Uno no lo sabe. Por eso hay un proverbio que dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, directos, pero su final, dice, es de muerte. Así que yo te animo a que ya sea que si tú no has creído en Cristo como tu Salvador, no has comprendido el amor de Él, te animo a que vuelvas a Él, a que lo reconozcas en tu vida. Y si tú ya creíste en Él, oye, vuelve otra vez en el sentido de que aprovecha, acércate, aprovecha ese precio que Él pagó por ti. Vive como una persona ya rescatada, no como una persona que debe, no como una persona que va a sufrir. No, tú eres ya un hijo de Dios, como hemos aprendido en otras series. Eres un hijo de Dios una vez que crees en Cristo como tu Salvador personal. Eres parte del pueblo de Él. Él te perdonó, Él te santificó, Él te limpió y así un montón de cosas Él te justificó. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con lo que hemos visto hoy? Bueno, con lo visto y aprendido hoy, ojalá que en tu corazón despierte el deseo, el anhelo, la necesidad de volver a Dios. ¿Cómo? Pues con una actitud genuina de arrepentimiento donde empieces a amar y obedecer a Dios. ¿Y qué va a llevarte a hacer eso? Bueno, vas a abandonar todas aquellas malas conductas y prácticas que quizás hoy tú y yo estemos haciendo, estemos practicando. Y son cosas que Dios no le agrada. Ya eres un hijo de Dios, por supuesto, pero quizás hay algo que te tiene amarrado, hay algo que ha logrado atrapar tu corazón, tus pensamientos, tus ojos, tus oídos, en fin, tu vida, y entonces te ha alejado, ¿sí?, de Dios, de los planes de Él. Y Dios dice, vuélvete, regresa. La segunda cosa que nosotros debiéramos de hacer es que al final debemos de recordar que la decisión es nuestra. La Biblia dice que Dios respeta nuestra decisión. Él puede hacer muchas cosas, por supuesto, pero a Él no le gustan las cosas obligatorias. Es una decisión voluntaria, es algo que tú debes de hacer.
Entonces recuerda que Dios por medio de Jesús ya pagó el precio de tu rescate. Depende de ti el que lo quieras aceptar o rechazar. Tienes dos opciones. O lo aceptas, lo recibes o lo rechazas. Esa es decisión tuya. Y la tercera, si tú ya creíste en Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, entonces eres bienvenido para poder venir a ayudar a rescatar personas por medio de Jesucristo. No es que tú y yo las vayamos a rescatar. No, eso solo lo hace Jesús, como lo aprendimos hoy. Pero tú y yo podemos venir y ser parte de ese logro, de ese objetivo. De igual manera, la Biblia dice que Dios nos designó a nosotros para que nosotros pudiéramos llevar a cabo esa misión. Así que, hablando de rescate, es el precio que se paga por una persona o por liberar a algo. Y eso es lo que Dios, por medio de Cristo, quiere hacer en tu vida y en mi vida. La decisión es nuestra. Así que vamos a orar para concluir el tema. Vamos a incluir dentro de nuestra oración un punto importante. Si ustedes saben, en Haití fueron secuestrados 17 misioneros, ¿sí? Cristianos. Ahora están pidiendo $1 millón por cada vida, por cada rescate, ¿sí? Y entonces, pues vamos a orarle a Dios para que Él pueda de igual manera mostrar sus designios y cómo resolver esa situación ahí. Después de la oración vendrán unos anuncios y posteriormente vamos a dividirnos en los grupos de hombres y otro grupo de mujeres donde vamos a profundizar un verso de lo que compartimos y yo les pido que podamos quedarnos, que se puedan conectar a esa reunión y podamos seguir aprendiendo de Dios. ¿Ok? Acompáñenme ahí en una oración. Señor, te damos gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú diste tu vida por nosotros en rescate por el pago de cada uno de nuestras vidas. Gracias, Dios, porque no había otra manera. No había, no hay y ni la habrá. Solamente eres tú. Y gracias, Señor, porque así como veíamos en las descripciones de los versos que leímos de Zacarías del 1 al 5, donde está Josué con sus ropas sucias, donde está Josué representando a Israel con sus pecados, donde está José queriendo, Señor, pedir el rescate de su vida, Dios, tú lo has hecho por nosotros. Gracias porque no te fijas en todos nuestros pecados, sino que te fijas en nosotros, tu creación. Y fue por eso, Señor, que según como dice Juan 3:16, que tú nos amaste, que diste tu vida en rescate por nosotros. Gracias porque no lo merecíamos y no lo merecemos. Y te suplico, Señor, que tú puedas venir y hablar a nuestra mente y a nuestro corazón para que se cumpla el propósito de tu palabra, según Zacarías, que es que nos volvamos a ti. En tu tiempo tú sabrás hacerlo. La forma de igual manera, las personas tú ya las sabes. Ayúdanos, Señor, a los que ya hemos creído en ti, a los que hemos sido ya rescatados, Señor, de pagar el precio de nuestros pecados separados de ti. Ayúdanos, Señor, a ser parte de tu obra para poder venir y hablarle a las personas para poder ser rescatadas por ti. Gracias te damos por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Gracias porque tu palabra dice que es por creer en ti que podemos ser salvos. No es por obras, no es por cumplir una ley, no es por cumplir mandamientos, es únicamente por ti.
Te agradecemos por eso y te queremos pedir, Señor, por esos 17 misioneros que están secuestrados en Haití, que ellos estaban haciendo labor de predicación para rescatar personas para ti. Y lastimosamente, Señor, fueron secuestrados por un grupo que están pidiendo ahora $1 millón de rescate por cada uno de sus vidas. Dios, yo te quiero suplicar que tú puedas tener gracia y misericordia de ellos y que puedas usar a estos misioneros para hablarles a sus raptores, a sus captores, para que estas personas, Dios, de igual manera puedan conocerte a ti y puedan ser rescatadas por ti. Gracias porque tus designios, Señor, son maravillosos. Aún ya, aunque a nuestros ojos parezcan difíciles, tú, Señor, tienes el control de las cosas. Te suplicamos que tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, se haga evidente en sus vidas y en nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo. Bendice a los presentes, a los que pudieron conectarse y aún a los que no pudieron conectarse. Te suplico, Señor, que tú puedas bendecirlos conforme a tu voluntad y conforme a las necesidades que ellos tengan. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.